Hola muchachos, buenas tardes. Vamos a tener su videoclase el día de hoy y nuestro tema que vamos a ver el día de hoy va a ser el tema de biomoléculas. Se pueden ir a su libro a la página 58. Si quieren ponerme pausa en lo que sacan su libro. Bueno muchachos, en el libro nosotros podemos observar diversas biomoléculas. Vienen en los cuadritos de colores que tenemos por ahí y si se fijan son diversas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas, fosfolípidos, aminoácidos, glucosa, agua y sal. Las biomoléculas, ¿qué son, muchachos? Van a ser las moléculas que van a formar parte de los seres vivos y todos los organismos que conocemos van a tener biomoléculas. Y como sabemos, todos dependemos del agua para sobrevivir. Por lo tanto, muchachos, el día de hoy, la primer biomolécula que vamos a ver va a ser el agua. Si recordamos un poquito alguna experiencia que hemos tenido o algún dato que nos han platicado, en la antigüedad los filósofos le daban mucho valor a los elementos de la tierra, el agua, el fuego y el aire. También hemos visto películas como la de Avatar. Si se fijan, siempre le dan prioridad a esos cuatro elementos. ¿Por qué? Pues porque antes todavía no tenían tanto conocimiento como el que tenemos ahora. Ellos consideraban esos cuatro elementos el origen de todas las cosas. Como sabemos, pues ahí particularmente está el agua y al agua la consideraban muy importante porque representaba todas las sustancias líquidas que hay en el planeta. Ahora, muchachos, nosotros sabemos que es la biomolécula más abundante y es inorgánica. Aquí, muchachos, podemos observar, yo les puse una biomolécula del agua. Del lado derecho son las moléculas del agua. Aquí, si nos fijamos detalladamente, tenemos un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Por eso la fórmula del agua es H2O. Esta sería la forma que tiene la molécula. El agua, muchachos, cubre el 71% de la superficie de nuestro planeta y se concentra en su mayoría en los océanos, ríos y lagos. Una gran parte del agua dulce está en humedad de la biodiversidad, siendo indispensable para la realización de los procesos vitales. También nosotros en nuestro cuerpo estamos formados aproximadamente de un 70% de agua. Es indispensable para todos los procesos que llevamos a cabo en el cuerpo humano, así como de algunos otros seres vivos. El agua, muchachos, va a ser indolora, perdón, va a ser incolora, va a ser insípida. Y esta biomolécula fue en el año 1804 cuando designaron su fórmula química. En ese entonces fue un químico francés y pues como vemos, pues ya tiene bastantes años en el que descubrieron su fórmula química. En tiempos de sequía, muchachos, como el agua es muy importante, los organismos se adaptan. Por eso existe el organismo más ejemplificado para, si nosotros queremos hacer una comparación de qué pasa con los organismos cuando hay sequía, tenemos a las plantas cactáceas, que serían pues todos los cactus que nosotros conocemos. Si nos fijamos aquí en nuestra región, pues sí hay bastantes, porque aquí en nuestra región pues es desértica. ¿Qué hicieron los cactus para poder sobrevivir a la escasez de agua? Sus hojas las convirtieron en espinas y eso genera que se haga más pequeña el área de transpiración de la planta, por lo tanto pueden almacenar más agua. También, muchachos, el engrosamiento de su cutícula, ay, perdón, también desarrollaron el engrosamiento de su cutícula, que quiere decir que todo lo de alrededor del cactus se hizo más grueso. Entonces, todas esas transformaciones, pues las hacen para las cuestiones de la sequía, para mantener más el agua dentro de la planta. Entonces, como vemos,
pues el agua es tan importante que hasta los organismos se adaptan a la falta de o en caso contrario a cuando hay mucha agua. También, muchachos, el agua es la única sustancia que está en los tres estados de la materia a temperaturas ordinarias. Como podemos ver aquí en nuestra imagen del lado izquierdo, la tenemos en sus tres estados al mismo tiempo, ¿sí? Puede estar en estado gaseoso. Obviamente, pues hay diferentes temperaturas entre las tres fases. Puede estar en estado gaseoso, como lo podemos ver aquí en las nubes. Puede estar en estado sólida, como lo podemos ver aquí en el hielo de las piedras. Y va a estar en estado líquido, como lo vemos aquí en el mar. Entonces, muchachos, si se fijan, no tienen que ser temperaturas súper extremistas que nosotros no podamos ni llegar a ellas con métodos fácilmente alcanzables, sino a temperaturas ordinarias, el agua puede estar en los tres estados. El agua va a tener características físicas y químicas, y estas características tienen un impacto sobre los seres vivos. La primera característica, muchachos, es que el agua es transparente. Esta característica le permite que la luz se filtre en los océanos y de esta manera las plantas que están en el agua puedan realizar la fotosíntesis. Como nosotros sabemos, la fotosíntesis pues se realiza básicamente con la luz solar. Entonces, esta propiedad del agua pues permite que exista vida en los océanos, ríos, mares, lagos. Y la transparencia, pues ha tenido una influencia muy importante en la vida como la conocemos hasta ahora. Si nos vamos con las teorías de evolución, muchachos, recordando un poquito, los primeros organismos pues vivían dentro del agua. Entonces, por eso fue muy importante. La segunda característica es que el agua es cohesiva. ¿Qué quiere decir? Que se une a sí misma debido a que el agua tiene polaridad en sus moléculas. ¿Qué quiere decir la polaridad? Que tiene una carga. La característica número 3 es que tiene una tensión superficial. Aquí les puse una imagen del lado derecho. Es un ejemplo de tensión superficial. Esa tensión superficial es una propiedad física que va a endurecer la capa superficial del agua que está en reposo. Y debido a la polaridad de sus moléculas, pues se atraen unas a otras. Lo podemos ver también cuando nosotros soltamos una gotita de agua, no se desparrama debido a su tensión superficial, que mantiene unidas las moléculas. Y eso pasa también con el agua, nada más que a lo mejor en un mar no podemos observarlo igual que en una gota, pero la capa más superficial del agua va a tener esa tensión de las moléculas. Eso permite que algunos insectos, como el que estamos viendo aquí, puedan caminar por arriba del agua. También creo que hay como una tipo lagartijita que corre muy rápido y puede correr por encima del agua debido a la tensión superficial. La siguiente característica es el calor específico. El agua pasa del líquido a sólido en una temperatura de 0 grados centígrados, que es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos hielo. El agua llega a su punto de congelación cuando está en 0 grados centígrados. Al contrario, cuando nosotros ponemos a hervir el agua, empieza a evaporarse o a pasar a su estado gaseoso a los 100 grados centígrados. También tiene la propiedad de ser adhesiva. Esa propiedad quiere decir que el agua se puede unir a otras cosas que están a su alrededor. También le permite a que se transporte el agua en contra de la gravedad. Por ejemplo, en el caso de algunas plantas, se adhiere a una parte de la planta y permite que el agua vaya hacia arriba. La planta va a ser como una tipo succión y el agua va a subir hasta sus hojas. Si nosotros nos ponemos a pensar, el agua se absorbe de la raíz y sube hasta las hojas, entonces va en contra de la gravedad
y eso se debe a que el agua se puede adherir a las partes de la planta. La siguiente característica es que se considera como un solvente universal. Todas las reacciones celulares que se llevan a cabo en nuestro organismo se llevan a cabo en un medio acuoso. El agua, muchachos, va a tener una polaridad y eso la hace un buen solvente para las moléculas polares. Las moléculas que se van a disolver en agua se van a llamar hidrofílicas y las moléculas que no van a interactuar con el agua se llaman hidrofóbicas. Hidrofílicas, pues van a ser moléculas, muchachos, por ejemplo, un carbohidrato, que igual y ya lo vamos a ver en las siguientes clases, pero por ejemplo, esa molécula sí interacciona con el agua y se puede mezclar con ella. Al contrario de un lípido es grasa. Entonces, la grasa, como lo podemos ver ejemplificado el agua y el aceite tiene grasa, entonces esa molécula no interactúa con el agua, se va a separar del agua, por eso se le llama hidrofóbica. La siguiente característica es que es un medio de transporte. Nosotros, muchachos, en nuestro cuerpo, como seres humanos, al igual que los otros seres vivos, vamos a mover muchas sustancias y nutrientes en nuestro cuerpo gracias al agua. El ejemplo más fácil que nos podemos imaginar es nosotros cómo desechamos lo que ya no necesitamos por medio de la orina. Y si se fijan, pues ahí tenemos o va mucha agua. Entonces, todas nuestras sustancias que ya no requerimos en nuestro cuerpo van a irse como en su medio de transporte, que sería el agua. También otra característica es que es un hábitat. El agua va a poseer una gran cantidad de capacidad calorífica, por lo que esa característica va a permitir que existan seres vivos acuáticos que estén pues en mares, ríos y demás. También la siguiente característica es que es condicionante del clima, perdón. Nosotros dependemos del agua para ver qué tipo de clima vamos a tener. Por ejemplo, aquí en Delicias, en los días pasados estuvo muy caluroso. ¿Por qué? Porque no llueve, porque no hay nubes. Al contrario de este día, si están viendo hoy el video, está un poco nublado, entonces, si se fijan, depende del agua. ¿Por qué? Porque las nubes es agua en forma de gas. Entonces, sí condiciona el clima. En donde hay mucha disponibilidad de agua, va a haber mucha flora y mucha fauna. Cuando va a haber más escasez, pues es cuando hay desiertos y hay un poquito menos de flora y fauna. Y pues la flora o animales que sigan ahí en ese clima, pues se van a adaptar al medio, como vimos con los cactus. Y la última característica es que intervienen las funciones biológicas. El agua va a intervenir en todas las funciones biológicas del organismo. Vamos a regular la temperatura corporal gracias al agua mediante el sudor. Vamos a facilitar el transporte de nutrientes y productos de desecho, como les dije en el punto anterior. Va a ser indispensable para procesos de excreción. Y en el ejemplo de una planta, pues gracias al agua hace que se germine una semilla. Y esas serían las características físicas y químicas más importantes, muchachos, del agua. Ahora les voy a dejar aquí un video para ver qué pasaría si nos quedamos sin océanos en la Tierra. Se los voy a dejar en un link aquí abajito de la presentación, porque aquí no se los puedo reproducir. Para que lo vean, muchachos, está muy interesante y está cortito. No, no vamos a durar mucho viéndolo. Y la actividad que van a realizar el día de hoy va a ser la página 61 de su libro. Nos dice, perdón, que vamos a elaborar un cuadro sinóptico. Ustedes van a describir las 5 características que más se les hicieron importantes de las que acabamos de ver.
que serían estas que tenemos por aquí. Si no nos acordamos de alguna, vienen en su libro de la página 59 a la página 60. Y como conclusión, me van a describir la importancia del líquido vital y van a reflexionar a un nivel personal y colectivo sobre el cuidado de este recurso. Ahorita tenemos nosotros muchos ejemplos por lo que pasó el año pasado con el agua, si se acuerdan, aquí en nuestra región hubo sequía, además del problema político que hubo, entonces tenemos muchos puntos de partida para reflexionar sobre la escasez del agua. Sería todo por el día de hoy, muchachos. Ya los dejo que hagan sus actividades y que tengan muy bonito día. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.